En el siglo XX, pocas figuras representaron con tanta claridad la concentración de poder económico en manos privadas como Aristóteles o Nazis. Su trayectoria no partió de una estructura aristocrática consolidada, ni de una dinastía heredada. Se construyó desde un punto de ruptura, el desplazamiento forzado de su familia tras la destrucción de Esmirna en 1922. A partir de ese momento, su recorrido atravesó distintos espacios geográficos y económicos hasta consolidar uno de los imperios navieros más influyentes de su tiempo. Durante varias décadas, el control de ese imperio se mantuvo altamente concentrado. Las decisiones estratégicas, la expansión de la flota y las relaciones comerciales internacionales dependían, en gran medida, de una sola figura. No se trataba únicamente de riqueza acumulada, sino de capacidad de decisión directa sobre activos distribuidos en múltiples jurisdicciones. Sin embargo, la estructura que permitió ese crecimiento también definió sus límites. El modelo no se apoyaba en una institucionalidad sólida ni en un sistema sucesorio claramente establecido. La continuidad del poder estaba vinculada a la transición hacia una segunda generación que, en los hechos, no llegó a consolidarse. La muerte de Alexander Onassis en 1973 marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento, el problema dejó de ser la expansión del imperio y pasó a ser su continuidad. En los años siguientes, el control del patrimonio enfrentó tensiones internas, cambios en la estructura de gestión y decisiones que transformaron la naturaleza misma del poder construido. Parte de ese patrimonio dejó de operar bajo lógica empresarial directa y fue canalizado hacia estructuras institucionales, como la Fundación Alexander Onassis. Lo que inicialmente fue un sistema altamente centralizado comenzó a fragmentarse. Este caso permite observar un proceso específico, como un poder construido de manera rápida y concentrada enfrenta dificultades al momento de su transmisión. No se trata de un colapso inmediato, sino de una reconfiguración progresiva en la que intervienen factores familiares, decisiones patrimoniales y ausencia de mecanismos institucionales duraderos. A diferencia de otras dinastías con estructuras más antiguas, el caso Onassis no parte de una tradición heredada, sino de una acumulación reciente que intenta convertirse en legado. Esa diferencia resulta central para entender su evolución. El interés de este análisis no radica en los episodios personales ni en la exposición mediática que rodeó a la familia, sino en la estructura de poder que se construyó y en las condiciones bajo las cuales ese poder dejó de operar como una unidad coherente. A lo largo de este documental, se examinarán tres momentos clave: la formación del imperio, su consolidación bajo un esquema altamente centralizado y el proceso de transformación que siguió a su punto de fractura. El caso Onassis no es únicamente la historia de una fortuna. Es un ejemplo concreto de cómo el poder económico, cuando depende de una sola figura, enfrenta límites estructurales en el momento de su sucesión. Y es precisamente en ese punto, la transición, donde se define si un imperio se convierte en institución o en memoria. El punto de partida del poder económico de Aristóteles Onassis no se encuentra en una estructura heredada, sino en un proceso de desplazamiento y reconstrucción. Nació en 1906 en Esmirna, entonces parte del Imperio Otomano, en una familia de comerciantes griegos con cierta estabilidad económica. Esa posición inicial, sin embargo, no era excepcional dentro del contexto mercantil de la región. El elemento determinante fue la ruptura que ocurrió en 1922, durante la destrucción de la ciudad tras la guerra greco-turca. Ese episodio implicó la pérdida del entorno económico original y el desplazamiento forzado de miles de familias, incluida la suya. A partir de ese momento, el capital disponible, las redes comerciales y las condiciones de operación cambiaron por completo. En ese contexto, Onassis se trasladó a Argentina, específicamente a Buenos Aires, un destino que en ese momento concentraba oportunidades para comerciantes e inmigrantes europeos. La ciudad funcionaba como un nodo de intercambio internacional, con acceso a mercados agrícolas, industriales y financieros. Su primera etapa en Argentina se desarrolló en el comercio de tabaco. Según registros de la época, logró establecer relaciones comerciales que le permitieron generar un capital inicial relativamente rápido. No se trató de una acumulación masiva en ese momento, pero sí de un punto de partida que le permitió operar con mayor autonomía. Un elemento relevante de esta fase es la capacidad de inserción en redes comerciales sin depender de una estructura familiar consolidada en el nuevo país. La construcción de esas relaciones fue clave para su siguiente movimiento estratégico. Durante la década de 1930, en el contexto de la Gran Depresión, el mercado naviero internacional experimentó una caída significativa en el valor de los activos. Muchas embarcaciones quedaron subutilizadas o fueron vendidas a precios reducidos.
Es en ese escenario donde Onassis realiza una de sus decisiones más relevantes, la entrada al negocio naviero mediante la compra de buques a bajo costo. La lógica detrás de esta decisión no fue aislada. Se apoyaba en dos condiciones estructurales. Primero, la caída generalizada de precios de activos en el sector marítimo. Segundo, la expectativa de recuperación del comercio internacional en el mediano plazo. Al adquirir barcos en un momento de contracción del mercado, estableció una base operativa que posteriormente se beneficiaría de la expansión del comercio global. Otro elemento clave fue la elección de jurisdicciones para el registro de sus embarcaciones. Desde etapas tempranas, utilizó banderas de conveniencia, lo que permitía reducir costos operativos, fiscales y regulatorios. Esta práctica, que luego se volvería común en la industria, fue en ese momento una ventaja competitiva relevante. A diferencia de estructuras empresariales más tradicionales, el modelo inicial de Onassis no se apoyó en una organización corporativa compleja. Se trató de un esquema flexible, con decisiones concentradas y capacidad de adaptación rápida a cambios del entorno económico. La combinación de estos factores, capital inicial generado en Argentina, adquisición de activos depreciados y uso estratégico de marcos regulatorios internacionales, definió la base sobre la cual se construiría el resto del imperio. Este origen no responde a una acumulación progresiva dentro de una institución existente, sino una serie de decisiones tomadas en contextos de crisis y transición. Esa característica será constante en las siguientes etapas. El poder de Onassis no surge de la estabilidad, sino de la capacidad de operar en entornos inestables y aprovechar las oportunidades que esos entornos generan. La etapa de consolidación de poder de Aristóteles Onassis se desarrolla principalmente entre las décadas de 1940 y 1960, en un contexto de expansión del comercio internacional y aumento sostenido de la demanda energética. Tras la Segunda Guerra Mundial, el transporte de petróleo se convirtió en uno de los sectores más estratégicos de la economía global. El crecimiento industrial en Europa y Estados Unidos incrementó la necesidad de mover grandes volúmenes de crudo a larga distancia. En ese escenario, el transporte marítimo adquirió un papel central. Onassis orientó su modelo de negocio hacia ese sector específico. La decisión no fue únicamente operativa, sino estructural. Apostar por el transporte de petróleo implicaba integrarse a una red de relaciones comerciales con grandes compañías energéticas, en algunos casos, con estados productores. Durante esos años, expandió su flota de petroleros, incluyendo buques de gran capacidad que permitían reducir costos por volumen transportado. Este tipo de activos requería inversiones significativas, pero también generaba ventajas competitivas en contratos de largo plazo. Un elemento clave en esta fase fue la firma de acuerdos con compañías petroleras internacionales. Estos contratos garantizaban flujos constantes de ingresos y reducían la exposición a la volatilidad del mercado spot. Al mismo tiempo, mantuvo una estructura empresarial distribuida en múltiples jurisdicciones. Las compañías que controlaban los barcos, los contratos y las operaciones no estaban concentradas en un solo país. Esta dispersión permitía optimizar cargas fiscales, limitar riesgos regulatorios y mantener flexibilidad operativa. Sin embargo, a pesar de esa dispersión formal, el control efectivo permanecía altamente centralizado. Las decisiones estratégicas, adquisición de buques, negociación de contratos, expansión hacia nuevos mercados, dependían directamente de Onassis. No existía un sistema corporativo tradicional con órganos de gobierno independientes que equilibraran ese poder. Esta combinación de dispersión jurídica y centralización decisoria definió la arquitectura del imperio. En paralelo a la expansión naviera, Onassis diversificó parcialmente sus activos. Adquirió la isla privada de Escorpios, que funcionó no solo como residencia, sino también como espacio de representación del poder acumulado. La posesión de activos de este tipo formaba parte de una lógica de visibilidad y posicionamiento dentro de círculos internacionales. Otro movimiento relevante fue la creación de Olympic Airways en 1957, tras adquirir y reorganizar la aerolínea estatal griega. Este paso implicó una relación directa con el Estado griego y abrió un nuevo frente de interacción entre poder privado y estructuras públicas. La gestión de la aerolínea estuvo marcada por negociaciones constantes con el gobierno, lo que evidenció las tensiones entre intereses empresariales y políticas nacionales. A lo largo de esta etapa, el crecimiento del imperio no se basó en una institucionalización progresiva, sino en la ampliación de un sistema que seguía dependiendo de una figura central. El modelo funcionaba mientras esa figura mantenía control directo.
La ausencia de mecanismos formales de sucesión o de estructuras de gobierno autónomas no representaba un problema en un contexto de liderazgo activo. Por el contrario, la centralización permitía rapidez en la toma de decisiones y adaptación a cambios del mercado. Sin embargo, esa misma característica introducía una dependencia estructural. El poder no estaba distribuido ni delegado de forma estable. Estaba concentrado. Y esa concentración, que en esta etapa permitió la expansión del imperio, definía al mismo tiempo las condiciones bajo las cuales ese mismo imperio enfrentaría sus límites en el futuro. A medida que el imperio económico de Aristóteles Onassis alcanzaba su punto de mayor expansión, la cuestión de la continuidad comenzó a adquirir relevancia. A diferencia de dinastías empresariales con varias generaciones integradas en la gestión, el caso Onassis presentaba una estructura familiar reducida y altamente dependiente de decisiones individuales. Onassis contrajo matrimonio con Atina Livanos, hija de Stavros Livanos, un importante armador griego. Esta unión no solo tenía una dimensión personal, sino también una conexión con el entorno naviero tradicional del Mediterráneo. De este matrimonio nacieron 2 hijos, Alexander Onassis, Cristina Onassis. Dentro de esta estructura, la figura de Alexander adquirió un papel central en términos sucesorios. Durante la década de 1960, comenzó a integrarse progresivamente en las operaciones del grupo. Su participación no fue simbólica. De acuerdo con registros empresariales y testimonios de la época, asumió responsabilidades dentro de las compañías vinculadas al negocio naviero y a la aviación. La lógica del modelo sucesorio parecía clara: la transferencia del control del imperio hacia una segunda generación encabezada por Alexander. Sin embargo, esa transición no estaba formalizada mediante mecanismos institucionales definidos. No existía un consejo de administración independiente que garantizara continuidad. Tampoco se había establecido una estructura corporativa que funcionara de manera autónoma frente a la eventual ausencia del fundador. La preparación de Alexander se daba dentro de un esquema directo, basado en la relación personal con su padre y en la incorporación gradual a las decisiones de negocio. Este tipo de formación, frecuente en estructuras familiares tradicionales, depende de la continuidad del proceso y de la estabilidad del entorno. En el caso Onassis, esa continuidad no llegó a completarse. Por otro lado, Cristina Onassis no ocupaba inicialmente un rol equivalente dentro de la estructura operativa del grupo. Su participación en la gestión empresarial fue limitada en comparación con la de su hermano durante esta etapa. Esto configuraba un modelo sucesorio concentrado en una sola figura. Desde el punto de vista estructural, esa concentración implicaba un riesgo: la ausencia de alternativas preparadas para asumir el control en caso de interrupción del proceso. Mientras el liderazgo de Onassis se mantenía activo y la integración de Alexander avanzaba, este modelo no generaba tensiones visibles. El sistema funcionaba bajo una lógica de continuidad implícita. Sin embargo, la falta de institucionalización y la dependencia de una única línea sucesoria dejaban al imperio expuesto a un punto de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad no se manifestaba en el momento de expansión, sino en el momento de transición. Y será precisamente en ese punto donde la estructura comenzará a mostrar sus límites. El 22 de enero de 1973, Alexander Onassis sufrió un accidente aéreo en el aeropuerto de Yinikon, en Atenas. La aeronave, un avión anfibio Piaggio, se estrelló poco después del despegue. Alexander falleció al día siguiente a consecuencia de las heridas. Este hecho marcó el punto de inflexión en la estructura del imperio construido por Aristóteles Onassis. Hasta ese momento, el modelo sucesorio, aunque no formalizado, estaba orientado hacia una transición directa. La presencia de Alexander dentro de las operaciones empresariales indicaba una continuidad en proceso. Su muerte interrumpió ese esquema. Desde el punto de vista estructural, el impacto fue inmediato. El imperio no contaba con una segunda línea de sucesión preparada para asumir el control. Tampoco existía una estructura corporativa autónoma capaz de absorber la transición sin depender de una figura central. La concentración de poder, que había facilitado la expansión, se convirtió en un factor de vulnerabilidad. En el plano personal, distintos registros coinciden en que la muerte de Alexander tuvo un efecto significativo en Onassis. Su participación activa en los negocios comenzó a disminuir en los meses posteriores. En el plano operativo, la ausencia del heredero implicó la necesidad de redefinir el futuro del patrimonio. La lógica de continuidad familiar directa quedó en suspenso. A partir de ese momento, la cuestión central dejó de ser la expansión del imperio y pasó a ser su reorganización.
No se trataba únicamente de asignar activos, sino de definir bajo qué estructura se mantendría control. Si permanecería como patrimonio familiar gestionado directamente o si se transformaría en una entidad con otro tipo de organización. Este cambio de enfoque marcó el inicio de una nueva etapa. El modelo original, basado en liderazgo personal, sucesión directa y control centralizado, había perdido uno de sus elementos clave. Sin ese elemento, la estructura debía adaptarse o fragmentarse. Y en los años siguientes, las decisiones tomadas en ese contexto definirían el destino del imperio Onassis más allá de su fundador. Tras la muerte de Alexander Onassis en 1973, el proceso de toma de decisiones dentro del entorno de Aristóteles Onassis entró en una fase distinta. El problema central ya no era operativo, sino estructural. ¿Cómo reorganizar un patrimonio altamente concentrado sin un sucesor directo plenamente integrado? En los meses posteriores, diversos registros señalan una reducción progresiva en la actividad empresarial directa de Onassis. Su participación en la gestión cotidiana disminuyó, y la atención comenzó a desplazarse hacia la definición del destino de sus activos. En este contexto, adquirió mayor relevancia la dimensión patrimonial por encima de la expansión empresarial. Un elemento visible de esta etapa fue su matrimonio con Jacqueline Kennedy Onassis en 1968, previo al accidente, pero que en los años posteriores adquirió una dimensión distinta dentro del entorno familiar y mediático. Sin embargo, desde el punto de vista estructural del imperio, este hecho no implicó una reorganización del control empresarial. La gestión de los activos continuó dependiendo del núcleo original de decisiones. La cuestión central seguía siendo la sucesión. Ante la ausencia de Alexander, la figura de Cristina Onassis adquirió una nueva posición dentro del esquema familiar. No obstante, su integración en la estructura empresarial no había seguido el mismo proceso previo que el de su hermano. Esto generaba una diferencia en términos de preparación y experiencia dentro del negocio. En este escenario, Onassis tomó una decisión que modificaría la naturaleza del patrimonio: la creación de la Fundación Alexander Onassis. La fundación fue concebida como un mecanismo para canalizar parte significativa de la fortuna hacia fines culturales, educativos y sociales con base en Grecia. Desde una perspectiva estructural, esta decisión implica un cambio relevante. Parte del patrimonio deja de estar orientado exclusivamente a la lógica empresarial y pasa a integrarse en una estructura institucional. Este movimiento no responde únicamente a una decisión filantrópica, sino también a una forma de estabilizar el legado en ausencia de una línea sucesoria clara. En 1975, Onassis falleció en París. Con su muerte, desapareció la figura que concentraba el control efectivo del imperio. A partir de ese momento, la estructura entra en una nueva fase. El patrimonio se distribuye entre los herederos y la fundación. El control deja de estar unificado en una sola voluntad. Las decisiones pasan a depender de múltiples actores. Este cambio no se traduce en una ruptura inmediata, pero sí en una transformación progresiva. El sistema que había operado bajo una lógica centralizada comienza a fragmentarse, y en esa fragmentación, la continuidad del imperio como unidad coherente se vuelve cada vez más difícil de sostener. Tras la muerte de Aristóteles Onassis en 1975, la responsabilidad principal sobre el patrimonio familiar recayó en Cristina Onassis. En términos formales, se convirtió en la principal heredera de los activos privados que no habían sido destinados a la Fundación Alexander Onassis. Sin embargo, el contexto en el que asumió ese rol era distinto al que había permitido la expansión del imperio. La estructura empresarial ya no contaba con un liderazgo central consolidado. Tampoco existía un sistema corporativo autónomo que garantizara continuidad operativa sin depender de decisiones personales. Cristina heredó un conjunto de activos de gran valor, pero sin una arquitectura institucional equivalente. Durante los años posteriores, su participación en la gestión de patrimonio estuvo marcada por intentos de mantener el control sobre las principales áreas del grupo, en particular aquellas vinculadas al negocio naviero. No obstante, la cohesión interna del imperio comenzó a debilitarse. Desde el punto de vista estructural, pueden identificarse varios factores. Primero, la dispersión jurídica de las empresas, que anteriormente funcionaba como una ventaja, se volvió más compleja de coordinar sin un liderazgo central fuerte. Segundo, la ausencia de una línea sucesoria clara más allá de Cristina limitaba la capacidad de proyectar estabilidad a largo plazo. Tercero,
El entorno del grupo incluía asesores, ejecutivos y actores con distintos niveles de influencia, lo que introducía dinámicas de decisión menos concentradas y más fragmentadas. En paralelo, la exposición mediática de Cristina aumentó significativamente. Aunque este elemento no define por sí mismo la estructura del poder, se incidió en el entorno en el que se tomaban decisiones. Diversos registros documentan también dificultades personales a lo largo de este periodo. Sin embargo, desde el enfoque de este análisis, el elemento central no es la dimensión individual, sino la relación entre esas circunstancias y la capacidad de mantener una estructura patrimonial cohesionada. El resultado observable es una progresiva pérdida de unidad. El imperio que había operado como un sistema centralizado bajo nazis comenzó a transformarse en un conjunto de activos menos integrados, con distintos niveles de control y coordinación. En 1988, Cristina Onassis falleció en Buenos Aires. Con su muerte, se produjo una nueva transición. El patrimonio pasó a una tercera generación, representada por su hija. Este segundo proceso sucesorio ocurrió en un contexto aún más fragmentado que el anterior, y consolidó una tendencia que ya se había iniciado: la dificultad de mantener el imperio como una estructura unificada a lo largo de las generaciones. La muerte de Cristina Onassis en 1988 abrió una nueva etapa en la estructura de patrimonio familiar. La herencia fue transferida a su hija, Atina Onassis, quien en ese momento era menor de edad. Desde el punto de vista estructural, esta transición presentó características distintas a las anteriores. En primer lugar, la titular de patrimonio no participaba directamente en la gestión de los activos. Durante su minoría de edad, el control efectivo quedó en manos de tutores y administradores designados para gestionar la fortuna. Este esquema implicaba una separación entre propiedad y control, a diferencia del modelo original, en el que Aristóteles Onassis concentraba ambas dimensiones. En esta etapa el patrimonio ya no estaba vinculado a una figura que ejerciera liderazgo directo sobre las operaciones. En segundo lugar, el contexto general del grupo había cambiado. El imperio naviero ya no operaba como una estructura centralizada bajo una sola dirección. Los activos se encontraban dispersos, con distintos niveles de integración y bajo configuraciones jurídicas diversas. La transición hacia la tercera generación no implicó una recomposición de esa unidad. Por el contrario, consolidó la separación entre los distintos componentes del patrimonio. A medida que Atina alcanzó la mayoría de edad, asumió formalmente el control de su fortuna. Sin embargo, su relación con los activos heredados se desarrolló en un entorno distinto al de las generaciones anteriores. No existía un sistema empresarial cohesionado que requiriera liderazgo directo. El patrimonio ya no funcionaba como un imperio en expansión, sino como un conjunto de activos gestionados bajo criterios financieros y administrativos. Otro elemento relevante es la distancia geográfica y cultural respecto del núcleo original de poder Onassis. Mientras el imperio se había construido entre Grecia, el Mediterráneo y los circuitos comerciales internacionales, la vida de Atina se desarrolló en otros contextos, lo que redujo la continuidad directa con las redes históricas del grupo. Desde una perspectiva estructural, esta etapa representa el cierre del modelo dinástico clásico. El poder ya no se transmite como capacidad de control operativo sobre un sistema empresarial integrado, sino como titularidad de un patrimonio. La diferencia entre ambas dimensiones es significativa. El control implica capacidad de decisión estratégica sobre activos y estructuras. La titularidad implica propiedad, pero no necesariamente dirección. En el caso Onassis, la transición hacia la tercera generación consolidó este cambio. El imperio dejó de existir como una unidad coherente, y en su lugar quedó un patrimonio cuya gestión ya no dependía de una lógica dinástica tradicional. A partir de la transición hacia la tercera generación, el caso Onassis deja de responder a la lógica de un imperio familiar en expansión y pasa a configurarse como un patrimonio dividido entre estructuras de distinta naturaleza. Uno de los elementos centrales en esta transformación es el papel de la Fundación Alexander Onassis. Desde su creación, la fundación concentró una parte significativa del legado, con objetivos definidos en el ámbito cultural, educativo y académico. Su funcionamiento no responde a la lógica empresarial tradicional, sino a una estructura institucional con fines específicos y reglas propias de gobernanza. Esto introduce una separación clara dentro del patrimonio. Por un lado, los activos empresariales y financieros que permanecen bajo control privado. Por otro, los activos destinados a una estructura institucional con objetivos no lucrativos. Esta división modifica la naturaleza del poder construido originalmente.
El modelo inicial de Aristóteles Onassis se basaba en la integración de activos bajo una dirección centralizada. La toma de decisiones estratégicas y la acumulación de capital formaban parte de un mismo sistema. En la nueva etapa, esa integración deja de existir. La fundación opera bajo criterios institucionales, con órganos de gobierno definidos y con un mandato que no depende de decisiones familiares directas. Su continuidad no está vinculada a una figura individual, sino a un marco organizativo. En paralelo, los activos privados mantienen su carácter patrimonial, pero ya no están integrados en una estructura empresarial unificada como en las décadas anteriores. Este proceso implica una transformación en 3 niveles. Primero, una transformación funcional. El patrimonio deja de operar exclusivamente como herramienta de generación de riqueza y pasa a incluir funciones culturales y sociales. Segundo, una transformación organizativa. El control se distribuye entre distintos actores y estructuras, en lugar de concentrarse en una sola figura. Tercero, una transformación temporal. La continuidad ya no depende de la sucesión familiar directa, sino de la estabilidad institucional de las entidades creadas. El resultado es la disolución progresiva del modelo dinástico original. El imperio, entendido como una estructura coherente de poder económico centralizado, deja de existir. En su lugar, persisten elementos de patrimonio bajo formas distintas, con niveles variables de control y con objetivos que ya no responden a una estrategia única. Desde una perspectiva estructural, este tipo de transformación no implica necesariamente la desaparición del capital, sino su reconfiguración. El poder deja de ser ejercido de manera directa y unificada, y pasa a manifestarse a través de estructuras separadas, con lógicas diferentes y con menor grado de cohesión interna. A más de 5 décadas de la muerte de Aristóteles Onassis, el conjunto de activos que conformaron su imperio ya no opera como una estructura unificada. El elemento más estable dentro de ese legado es la Fundación Alexander Onassis, que continúa activa con sede en Grecia. La fundación desarrolla programas culturales, académicos y de investigación, y mantiene una estructura institucional definida, independiente de la gestión familiar directa. Este componente representa la parte del patrimonio que logró consolidarse bajo una lógica organizativa duradera. En paralelo, los activos privados asociados a la familia han seguido una trayectoria distinta. Athina Onassis mantiene la titularidad de una parte significativa de la fortuna heredada. Sin embargo, esa titularidad no implica la existencia de un sistema empresarial centralizado comparable al que existió durante la etapa de consolidación del imperio. No hay evidencia de que el conjunto de activos opere hoy como una estructura integrada bajo una dirección única. El negocio naviero, que fue el núcleo original del poder Onassis, no persiste como un bloque unificado controlado por la familia. Las condiciones de mercado, la evolución de la industria y las transformaciones internas contribuyeron a esa disolución. El resultado observable en 2026 es un patrimonio fragmentado, una fundación institucional estable, activos privados gestionados de forma independiente, ausencia de una estructura central que articule conjunto. Este escenario refleja una transición completa desde un modelo de poder concentrado hacia una configuración distribuida. Dentro del caso Onassis es posible establecer una distinción clara entre los hechos que cuentan con respaldo documental y aquellos elementos que han sido objeto de interpretación a lo largo del tiempo. Entre los hechos documentados se encuentra, en primer lugar, la destrucción de Esmirna en 1922 y el consecuente desplazamiento de la familia de Aristóteles Onassis, un evento ampliamente registrado en fuentes históricas. También está acreditada su actividad comercial inicial en Argentina, particularmente en Buenos Aires, donde desarrolló sus primeros negocios vinculados al comercio de tabaco. De igual forma, existen registros consistentes sobre la adquisición de activos navieros durante la década de 1930, en un contexto marcado por la Gran Depresión, así como sobre la posterior expansión de su flota petrolera tras la Segunda Guerra Mundial. Esta expansión se apoyó en contratos con compañías energéticas y en una estructura empresarial distribuida en múltiples jurisdicciones. También está documentada su participación en Olympic Airways, incluyendo la adquisición y gestión de la aerolínea en el marco de acuerdos con el Estado griego. En cuanto a los hechos que marcan el punto de fractura del modelo sucesorio, está plenamente acreditado el accidente aéreo ocurrido en 1973 en el que resultó herido Alexander Onassis, así como su fallecimiento al día siguiente. Posteriormente, también se encuentra documentada la creación de la Fundación Alexander Onassis como parte de la reorganización del patrimonio.
La muerte de Onassis en 1975 y la transferencia de sus activos, así como el fallecimiento de Cristina Onassis en 1988, forman parte igualmente de los hechos comprobados que estructuran la secuencia del caso. Junto a estos elementos, existen aspectos que han sido abordados desde distintas interpretaciones y que no presentan una versión única o plenamente verificable. Entre ellos se encuentra el grado exacto de preparación de Alexander como sucesor, ya que, aunque su participación en el negocio está documentada, la profundidad de su rol y el nivel de control efectivo que habría asumido en el futuro han sido objeto de distintas lecturas. De manera similar, las dinámicas internas de toma de decisiones tras su muerte no están completamente definidas en las fuentes disponibles. Diversos testimonios y trabajos biográficos ofrecen versiones sobre tensiones dentro del entorno cercano, pero no existe una reconstrucción uniforme de esos procesos. También se han planteado interpretaciones sobre la influencia de asesores, ejecutivos y actores del entorno familiar en la reorganización del patrimonio, así como sobre el impacto de factores personales en la gestión posterior, especialmente durante la etapa de Cristina Onassis. Estos elementos, aunque presentes en el análisis del caso, deben entenderse como parte de un conjunto de versiones que no siempre coinciden entre sí. Por lo tanto, la reconstrucción del proceso requiere distinguir entre aquello que está respaldado por registros verificables y aquello que corresponde a interpretaciones derivadas de fuentes diversas. Esta distinción no elimina la relevancia de los elementos en disputa, pero permite situarlos dentro de un marco analítico adecuado, evitando confundir interpretación con hecho. El caso Onassis permite observar una secuencia específica, un poder construido de manera acelerada, concentrado en una sola figura y expandido en un contexto favorable, enfrenta sus límites en el momento de su transmisión. La ausencia de una estructura institucional sólida no impide el crecimiento, pero condiciona la continuidad. Cuando la sucesión depende de una única línea y esa línea se interrumpe, el sistema pierde cohesión. En ese punto, el patrimonio puede mantenerse, pero el poder, entendido como capacidad de decisión unificada, deja de existir en la misma forma. La transformación del imperio de Aristóteles Onassis no es un evento puntual, es un proceso en el que el control centralizado se fragmenta, la lógica empresarial se divide y parte del legado se traslada hacia estructuras institucionales. Este patrón no es exclusivo de este caso, pero en este caso se presenta de forma especialmente clara y permite identificar una distinción fundamental. No toda gran fortuna logra convertirse en una estructura duradera de poder. Algunas permanecen como patrimonio, otras como institución, y en algunos casos, como el de Onassis, como el registro de una transición entre ambas.